Te invito en esta mañana de que tú abras tu Biblia en el libro de Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 12, donde vamos a tener la lectura bíblica para la introducción a esta enseñanza, comenzando en el versículo 5. Y yo voy a leer lo que sucedió aquí. Antes dame un segundito para explicarte de que en esta ocasión el apóstol Pedro estaba preso por predicar el evangelio, no por otra cosa. Y entonces vamos a ver qué es lo que ocurre en esta historia. Esta enseñanza se titula La Iglesia, un pueblo de oración. La Iglesia, un pueblo de oración, y es parte de esta serie de enseñanzas acerca de la Iglesia, hablando de oración. Como vamos a comenzar en el día de hoy esta cadena de oración de 21 días, pues en esta ocasión vamos a ver un texto bíblico que habla también acerca de un caso de oración. Hechos capítulo 12, comenzando en el versículo 5, dice lo siguiente para que tú entiendas. Acuérdate, Pedro dijimos que estaba ¿qué? Estaba preso. ¿Pedro estaba qué? Preso. Pedro estaba preso. Dice, pero mientras mantenía a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Escucha esto. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados sujetos con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde mucha gente, dice, donde muchas personas estaban reunidas orando. Escucha esto otra vez. Donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamó. ¿Estás loca?, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían, debe ser un ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron, dice, pasmados, es decir, asombrados. En este texto bíblico vemos un milagro en esta ocasión como resultado de la oración. Quiero decirte de que primeramente Pedro fue aquel al cual tú te recuerdas o quien negó a Cristo Jesús. Sin embargo, si una lección aprendió Pedro después de esto fue a no negar a Jesús nunca más. Curioso, dice la palabra que cuando Pedro niega a Jesús, dice de que al final de ese texto, cuando explica esto, dice que Pedro salió y ¿qué? ¿Y qué? Y lloró. ¿Y qué más? No dice que se arrepintió.
Dice que lloró, pero no, eso de lloró está muy seco. ¿Qué más dice? ¿Qué es lo que dice? Dice amargamente. Dice que Pedro lloró amargamente. Lloró, pero tú y yo a veces que lloramos porque nos pisan un callo, o porque nos damos un golpe, pero dice que Pedro lloró amargamente. Curioso, no dice la palabra de que Pedro se arrepintió. Dice que lloró amargamente. Y yo no sé si tú has tenido la oportunidad de llorar amargamente en alguna ocasión. Ese no es el llorar ese solamente, es ese llorar que te arde, que te duele, que es más que sentimiento, es dolor cuando tú lloras. Y no tiene que ser necesariamente cuando muere un familiar. Hay muchas ocasiones que lloramos amargamente por otras cosas. Ese llorar amargamente de Pedro significó el arrepentimiento de Pedro. Y Cristo, que conocía el corazón de Pedro, vamos a ver que después va a la playa. Tú te recuerdas porque Pedro se fue a pescar después de todo, después que Cristo murió y resucitó. Pedro dijo, bueno, aquí se acabó todo, y él se fue a pescar. Y Jesús va y lo busca a la playa, ¿te acuerdas? Y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y él le dice, sí, Señor. ¿Te acuerdas que le preguntó 3 veces? En esa ocasión Jesús llama a Pedro de regreso, lo confirma y comienza el ministerio de Pedro en ese momento. Bueno, Pedro aprendió la lección de que él nunca jamás iba otra vez a negar a Jesús. Y en esta ocasión Pedro está preso, decimos, no por problemas legales, no por no pagar los taxes o por un ticket ni nada por el estilo. Está preso por predicar la palabra de Dios. Y yo creo que tú entiendas allí lo que está pasando. Yo no sé si tú has estado preso en alguna ocasión. ¿Alguien ha estado preso aquí anteriormente? En una cárcel. Tú has estado, ok, tú también. Yo estuve en una ocasión. Algunos por ahí a lo mejor dicen, mejor no levanta la mano porque allá uno está así. Pero no digas nada. Ok. La cárcel no es fácil. Y es diferente. Dicho sea de paso, no todos los que van a la cárcel son malos. Por eso, cuando yo hago esta pregunta, ¿alguno estuvo preso? Y se ponen, eso no es conmigo. No es mi culpa, sí. No todo el mundo está preso porque sea malo. Hay muchos que están presos por cuestiones de inmigración. Nosotros llevamos ya varias semanas orando por el esposo de María. María no está aquí hoy, pero su esposo está preso en inmigración. ¿Sí está? ¿Dónde está María? Ahí está. Ay, María, sí, es cierto. María, estás ahí. Perdóname. Ahí está María. Estamos orando por él porque él lleva ya, ¿qué tiempo lleva él ya ahora, María? Un mes. Está en inmigración. Vamos a orar por él. Tú tienes que orar por ese hombre porque Dios, mira lo que está pasando aquí. Y cuando tú hables, María, con tu esposo, tú le hablas de este texto bíblico. Anótalo, dile, mira, si tienes Biblia, lee este texto bíblico. Y si no, lees, yo sé que tú hablas con él por teléfono. Se lo lees por teléfono. La iglesia de Cristo estaba orando por un hombre que estaba preso sin haber hecho absolutamente nada malo. No había cometido nada, ningún delito, absolutamente ninguno, pero el hombre estaba preso. Es decir, la cárcel no es solamente para los delincuentes. De hecho, el centro del mensaje bíblico nos enseña exactamente eso. Cristo Jesús murió en una cruz sin haber hecho nada. No solamente preso, ojalá hubiera estado nada más preso. Murió. Cuando una persona está presa porque es un delincuente, uno dice, bueno, ¿qué es lo que dice uno? Se lo merecía. Es decir, porque en fin de cuentas ese es el precio de haber hecho algo malo. Pero cuando una persona está presa y no ha hecho absolutamente nada o está acusado de algo y es inocente, nos molesta, ¿verdad? Nos molesta. Y si somos nosotros los que estamos presos, nos molesta todavía mucho más. Y esto es lo que pasó con Pedro. Pedro simplemente por predicar el evangelio lo metieron preso. Y lo más común ahora en estos tiempos, atención con esto, lo más común en estos tiempos, lo que la gente sabe hacer cuando no está de acuerdo con algo que sucede o que hace el gobierno, ¿cuál es la respuesta de la mayoría de las gentes? ¿Cuál es? ¿Qué hacen la gente? Protestar, correcto, protestar. Y salen con los carteles para la calle y hacen gritaderas y una serie de cosas. Pero esto no fue lo que hizo esa iglesia. ¿Qué hizo esa iglesia? Oró.
Yo hablaba con un pastor hace poco, estábamos en una reunión de pastores, y estábamos hablando acerca de la situación migratoria, de los hermanos nuestros cristianos que tienen problemas migratorios. Y nosotros respetamos las leyes de este gobierno y entendemos que no es fácil. Esto es un dilema de la cuestión de migración. Cuidado con eso, porque queremos el beneficio para las personas que no tienen documentos, pero por el otro lado también la palabra nos enseña de que tenemos que respetar las leyes de donde nosotros vivimos y estos son leyes establecidas. Y por el otro lado, cuando nosotros como inmigrantes vamos a otros países que no nos aceptan y no nos reciben, no nos quejamos tanto como en los Estados Unidos. Digo esto porque todo esto es bien complicado. Y entonces la tendencia de la gente, como en esta ocasión uno de los pastores dijo, bueno, pues vamos a tirarnos para la calle, vamos a hacer una demostración con carteles, digo, y eso no resuelve el problema. Ese no es el modelo bíblico. No, porque otras personas lo hacen, pero ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es que cuando la iglesia es atacada, la iglesia necesita orar. Orar. No es pelear, no es gritar, no es salir allí a hacer manifestaciones a la calle y que en la mayoría de las ocasiones se convierten en un acto que se llama de desobediencia. Eso no es lo que la iglesia tiene que hacer. Dice aquí, en esta ocasión, el versículo número 5, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios. Y en esta mañana vamos a ver, quiero compartir contigo 5 cosas que vamos a aprender de este texto bíblico. Tú tienes la oportunidad de llenar allí tus espacios en blanco en el guideline o la guía de estudio que tú tienes dentro del boletín en esta mañana. Número 1, la iglesia debe de orar todo el tiempo. La iglesia debe orar todo el tiempo. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de nosotros. En muchas ocasiones la gente piensa, bueno, el pastor ora, los líderes oran, un grupito de gente ora y punto, y nada más. Nosotros tenemos la costumbre de reunirnos toda la semana. Y déjame decirte una cosa, si Dios ha bendecido a esta iglesia CC Vida a través de todos estos meses y años, es por un grupo de hermanos que ora cada semana. Toda la semana hay un grupo de hermanos en esta iglesia que fielmente se reúne a orar. Este grupo se ha dividido en 2. Lo llamamos el grupo del este y el grupo del oeste. Y en el grupo del este, en estos momentos, por ejemplo, del oeste están ustedes, está Feliciano, la familia Feliciano, está Tony y Mimi, Lavinia, está también César. Y en el grupo acá del oeste está Carmen y Luis, y está José y Blanquita, y estamos Luis y yo, y Manny y su familia, y Rosy también ha participado de ese grupo. Y queremos animar a los hermanos de que se unan. A lo mejor tú no puedes ir toda la semana porque tienes problemas de trabajo, pero haz un esfuerzo y ve al grupo de oración. Esta semana pasada, este pasado jueves, lo hacemos una vez al mes, nos unimos los 2 grupos y tenemos la Santa Cena también. Pero no dejamos de orar. Conversamos, comemos, entre otras cosas. Aleluya. Sí, porque yo todavía no he visto una reunión de oración sin algo de picar. Tú sabes, no hemos logrado que sea ayuno, solamente oración. Pero está bien, no es problema. Lo único que no se puede dejar de hacer es ¿qué? Orar. No se puede dejar de orar. El día que nosotros dejemos de orar, esto se va al pique. Y en muchas ocasiones vemos así como que, tú sabes, el barco así como que de pronto, ¿qué pasa? Y sale otra vez a flote. La oración. Déjame decirte algo también. Conversaba yo con un pastor hace poco tiempo donde él decía que su iglesia nunca había pasado por una situación difícil, de que todo era maravilla y que todo estaba bien, y él sentía de que quizás la relación espiritual de él y de su iglesia con el Señor superaba a la relación espiritual de la mayoría de los creyentes.
Y pudiera ser que la relación de él y de su iglesia supere. Pero compartíamos, no solamente yo, otros pastores que estábamos allí en esta reunión diciendo, pero hermano, este no es el modelo bíblico. El modelo bíblico a través de los años, a través de toda la vida es de que la iglesia ha sido el target o el blanco ¿de quién? Del diablo, del Satanás, el enemigo. Una iglesia que no es atacada ni molestada por el diablo es una iglesia que no representa absolutamente ningún peligro para el diablo. ¿Tú entiendes esto? Ninguno. Y podrá ser iglesia, y podrá tener nombre de iglesia, y se podrán reunir todos los domingos, pero si esa iglesia no representa un peligro para Satanás, Satanás entonces no se va a preocupar por esa iglesia, y por eso entonces vamos a vivir la dulce vida. Pero si nosotros no representamos un peligro para el diablo, quiere decir de que nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer como iglesia. Dicho sea de paso, eso no tiene nada que ver con ser iglesia grande o iglesia chiquita, ni nada por el estilo. Para que tú sepas, en esta ocasión, aquí en el versículo número 5, esta iglesia no era muy grande. Porque esta iglesia se reunía ¿en dónde? En una casa, en una casa. Quizás, por mucho, habían allí 15 o 20 personas, me atrevo a decir que menos en esta ocasión. Las iglesias, cuando estudiamos sociológicamente y aún por ejemplo, el estilo de la arquitectura y demás de aquellos tiempos en Jerusalén, las casas eran mucho más pequeñas que el concepto de casa nuestro ahora. En este siglo tenemos esos casones grandes ahora donde hay sala y comedor y segunda sala y segundo comedor y 3 cuartos y 2 baños que no los usamos, pero hay que limpiarlos, pero quién sabe, aquel tiempo no. Aquel tiempo era todo mucho más reducido y hay un cierto límite de personas y la iglesia se reunía a través de casas, más que todo en Jerusalén. Es más, en Jerusalén no hay récord ninguno de que hubo ninguna iglesia con templo. Lo único que existía era el templo de Jerusalén, el templo de los judíos, el templo como tal, pero ese no era el templo donde la iglesia cristiana iba a celebrar el servicio. Los servicios de carácter religioso, entre comillas decimos, cristianos se hacían en las casas y eran a través de grupos pequeños. Y este es uno de ellos. Ese concepto que la iglesia grande tiene más poder que la iglesia. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde? Si fue Jesucristo quien dijo, donde hay 2 o más. 2. No dijo 20 ni 200. Jesús dijo, donde hay 2 o más. ¿Reunidos en qué cosa? En mi nombre, en mi nombre. Y dijo Jesús, ¿qué más? Ahí estoy yo, ahí estoy yo. Cuando hay 2 o más, no cuando hay 2 o más jugando dominó o comiendo. Jesús está también. Dice, cuando hay 2 o más reunidos en mi nombre. Reunidos en mi nombre quiere decir como iglesia. Como iglesia, celebrando la presencia de Dios como iglesia, orando, estudiando, predicando la palabra. Dice Jesús, ahí estoy yo. Y encima de eso le dijo también a la iglesia, aparece esto en Mateo capítulo 28, que le dice a los discípulos, bien claro, que ellos se queden en Jerusalén y que prediquen el evangelio y todo eso. Y dice entonces Jesús, mas yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Dicho sea de paso, ese texto bíblico, porque en la Biblia nuestra generalmente aparece como estaré, porque es una frase continua, pero lo correcto es estoy. Yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes. No estaré futuro. Estoy ahora y siempre estoy con ustedes hasta el día que yo venga por cada uno de ustedes. Eso es lo que enseñó Jesucristo. Esta iglesia empezó a descubrir aquello. Dice de que la iglesia entonces, en versículo 5, estaba en oración. Pero esta iglesia estaba en oración con una característica. Mira lo que dice aquí este versículo y tú vas a poder llenar allí 2 líneas en blanco, la A y la B. La A dice que oraban constantemente. ¿Oraban qué cosa? Di conmigo, constantemente. Y constantemente quiere decir siempre, todo el tiempo. La mayoría de los cristianos oran solamente cuando tienen un problema. Cuando no tienen dinero, cuando no tienen trabajo, cuando tienen una enfermedad, cuando tienen algún problema. Ese es el modelo general de la mayoría de la gente. Y tú lo sabes. Aún aquí en esta iglesia hemos tenido personas que van y que vienen y sabemos que vienen a la iglesia, ya se quedó sin trabajo. Oramos por ellos
Y cuando cogen, ya sabemos que se nos van porque cogieron trabajo. Ahora no pueden venir a la iglesia porque tienen que trabajar. Tú lo sabes, así es común. Ese es el gran problema de muchos creyentes. Otros que no, hay otros que han aprendido la lección y están fieles. Mira, fieles en oración cuando hay, cuando no hay. Porque si tú, el gran problema de la oración es esto, fíjate. Si tú esperas a orar cuando tú no tienes trabajo o cuando tienes problemas, entonces el problema es más grave para ti. Eso sucede, por ejemplo, cuando uno anda en el carro y tú sabes que la gasolina empieza y algunos carros, no todos, pero algunos, llega a la E, al ENTI, a la ECHA le dicen algunos, pero aparte de eso hay entonces, ¿qué cosa? Aparte de la aguja que hay, una lucecita, ¡trin! Y algunos carros inclusive tienen aparte de la luz un ruidito, un buzzer ese que le dicen que son molestísimos. Te vas a quedar sin gasolina, te vas a quedar sin gasolina. La mayoría de las personas esperan que aquello haga así y llegue y ya la aguja está como que no da más y la luz y se funde y el ruido antes de echar gasolina. Y de vez en cuando ves a algunos por ahí tirados por la calle, caminando, los veo caminando por la calle con una botellita. ¿Tú lo has visto? Y dices, pero ¿qué pasó con esta gente? Eso nos pasa a nosotros con la oración. Porque esperamos a conectarnos en oración hasta el último momento, cuando la cosa está grave. Sin embargo, si nosotros aprendemos a orar todos los días, por eso dice constantemente, todos los días, darle gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que no tenemos también. Si tú no tienes algo y tú has estado orando y Dios no te lo ha dado, es porque Dios sabe que no te conviene. Escúchame bien, hermano, no te conviene por muy bueno que sea. Y en algunas ocasiones pedimos cosas que pensamos que no son malas, que son buenas. Decimos, wow. Nosotros llevamos 6 años pidiéndole al Señor que nos dé un edificio a esta iglesia. Y no nos los ha dado. Es más, te voy a decir una cosa. Es posible que nunca nos los dé. Y algunos dicen, oh, ese no es el Dios nuestro. ¿Y quién dijo? ¿Tú pensabas que todas las iglesias aquí tenían templo? ¿Quién dijo eso? El problema es que nosotros equivocadamente pensamos que la iglesia es esto. Y que la iglesia son los bancos. Y que la iglesia es el aire acondicionado. Y que si la iglesia no tiene buen equipo y no tiene buenas cámaras y audio y toda una serie de cosas, no es iglesia. Estamos equivocados. Escuchen, en este viaje misionero que vamos a hacer, ojalá en el segundo viaje que hagamos, algunos de ustedes pueden ir con nosotros si nunca han tenido esa experiencia. Para que ustedes vean lo que son las iglesias hispanas, muchas de ellas, la mayoría, en los países nuestros. Y para que tú lo sepas, en los países nuestros de Latinoamérica las iglesias están así. Llenas. Llenas. En países, por ejemplo, como Cuba, que la situación es tremenda y hay inclusive hasta cierta persecución psicológica, no física, psicológica, con los creyentes y demás. Y tú llegas allí y te asombras y la gente, en los países nuestros que no se usa aire acondicionado porque no hay, es muy común de que si la iglesia está llena, más que todo en momentos especiales, la gente se para por las ventanas, así por toda la orilla. ¿Sí o no? Aquellos de ustedes que ¿verdad? Mira, ¿se acuerdan? Se estaban por las orillas, por la puerta, y algunos encaramados por arriba de los otros para poder mirar al predicador. Y nosotros aquí que tenemos bancas, estas son unas bancas riquísimas. Yo estuve la semana pasada en una iglesia donde habían bancas, pero las bancas eran de madera, el fondo y la espalda de madera. Y yo soy curioso porque yo llegué y dije, wow, de pura madera. Y digo, a lo mejor si yo pongo banca esta de madera completa así en la iglesia, la gente no va. Ni los que tienen problemas con la espalda, ni los ortopédicos se van a sentar ahí. Aire acondicionado, toda esta serie de cosas. Esta iglesia en Nicaragua que les comentaba, que vamos a mostrar las fotografías después. Y algunos de los que están ahora allí viéndonos en internet pueden ver esa fotografía en estos momentos, donde está una iglesia que se reúne debajo de una mata de mango. Punto. En una mata de mango. No hay aire acondicionado, no hay nada, no hay nada. No hay PowerPoint, no hay nada. Hay mucho mosquito, eso sí, es cierto. Mucho mosquito y mucha mosca y todo. Y la gente allí va, allí va. Y la iglesia no está basada en las cosas materiales. Entonces, si nosotros le pedimos al Señor que nos dé un templo, y vamos a seguir pidiendo, no quiere decir que vamos a parar. Pero si Dios no nos lo da,
es porque Él sabe por qué no lo hace y si lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, por qué también. Lo que nos da a nosotros la confidencia o la confianza de continuar orando es saber de que Dios está en control mientras nosotros estemos orando. Entonces la oración constante de todos los días. Lo más común en los cristianos, un poquitito más así que tú ves, es que oran todos los días solamente a la hora de comida. ¿Me entiendes? ¿Verdad? A veces, y a veces. Pero cuando hablamos de orar constantemente, cuando la iglesia ora constantemente, es cuando tú y yo, en nuestra vida privada, en nuestra casa, acostumbramos separarnos allí y escoger algún lugar de la casa para sentarnos a orar. Mire, le voy a decir una cosa. Yo conocí a una viejita en México que no era evangélica, era católica. Y en la visita que tuve a su casa, me llamó la atención ver un rinconcito así, pero un rinconcito quizás más o menos de este ancho y no tenía más de 6, 7 pies. Y ella tenía allí una silla y tenía una mesita y yo le dije, qué curioso esta esquinita aquí, ¿te vienes a leer un libro o algo? Dice, no, esa es mi altar de oración. No era evangélica, era católica, escúchame esto. Digo, ¿de verdad? Dice, sí. Yo vengo ahí a orar todos los días. Y me invitó a hacerlo a mí también. Digo, ¿cómo que no? Y yo fui a orar. Es más, como yo tenía mucha relación con esta familia, no fue algo de una sola vez. En varias ocasiones yo tuve la oportunidad de ir a orar con esa señora. Y aquello era increíble. Porque ella también rezaba su rosario y esas cosas, no que es la costumbre de la iglesia católica. Pero entonces entre esas cosas, oraba como tú y como yo, como los evangélicos. Y Señor, yo te pido por mi familia y por los alimentos y tan. Increíble. ¿Sabes cuánto vivió esa señora? Como 102 o 103 años. Yo la conocí viejita ya y todavía vivía un montón de años después de eso. Y el día que ella murió yo me acordé y dije, Dios bendijo a esta señora. Que aunque a lo mejor no tenía conocimiento de la doctrina, porque la doctrina no nos lleva al cielo, tú entiendes eso, ¿verdad? Pero le oraba a Dios constantemente todos los días. Dios le alargó la vida, no murió enferma, no murió de cáncer, no tenía ningún problema, eso, ¿sabes? Sus achaques como persona mayor, pero ella murió, ¿sabes cómo? Durmiendo. Un día se fue a dormir sin problema y el otro día quedó dormida allí. Los familiares la encontraron y todo lo que hicieron fue enterrarla. Nosotros necesitamos también, dice, orar constantemente. Pero la segunda cosa que dice aquí, la letra B, dice que la iglesia oraba, ¿qué cosa? Intensamente. Dice la palabra que oraba intensamente. El libro de Lucas, capítulo 22, versículo 44, dice, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Esto quiere decir intensamente. Estamos hablando, ese texto bíblico habla de cuando Jesús, ¿te acuerdas? Que iba a ser entregado y se fue a orar allí al jardín. Y dejó a los apóstoles orando también. Le dijo, oren por mí. Y el Señor dice que se retiró. ¿Y sabe lo que pasó? ¿Qué pasó con los apóstoles? Se quedaron durmiendo. Se quedaron dormidos. Jesús aquí orando intensamente, porque eso es lo que dice ese texto. Dice, y su poder, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra, dice la palabra. Dice también el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Pero fíjate lo que dice ahí ese texto. Dice de que las oraciones de Jesús eran de súplica y con fuerte clamor. Es decir, no solamente que oremos todos los días, sino que oremos también intensamente. Intensamente quiere decir una diferencia. Hay una diferencia entre decir, Señor, gracias por este día, gracias por los alimentos, porque tú eres bueno, que cuando tú vienes delante de Dios y dices, Señor, tú sabes que yo tengo este problema y que me está acabando, no tengo dinero, he perdido el trabajo, tengo un problema de salud. Y tú empiezas a coger en oración esa emoción. Y no es que estamos exigiéndole a Dios,
Nosotros hemos aprendido no a exigirle nada a Dios, porque Dios es soberano y hace lo que le da la gana. Tú lo sabes. Pero cuando nosotros oramos intensamente, se muestra. Mira, en esta campaña de oración que comenzamos en el día de hoy, va a ser aquí en la iglesia. Y alguien se me acercó y me dijo, ¿y por qué en la iglesia, pastor? Digo, bueno, hermano, porque este es el centro. ¿Y por qué a lo mejor no en la casa? Y yo le dije, sería mejor si lo hacemos en tu cuarto. Tú no te tienes ni que levantar de la cama. Tú te quedas allí y venimos y oramos ahí contigo. ¿Qué es lo que pasa con mucha gente? Que hay gente que lo que quiere todo es comodidad. Quieren bendición sin sacrificio. Escucha esto. Quieren bendición sin sacrificio. No quieren mover un dedo. Ahora, yo no sé de los que estamos aquí en esta mañana. A lo mejor si yo dijera entre ustedes, ¿habrá alguien aquí en este día que no tiene problemas? Levanta la mano. Si tú no tienes problemas ninguno. No hay nadie. Ahora, levanta la mano si tú tienes al menos algo por lo cual nosotros podamos orar por ti. ¿Habrá alguien? Levanta la mano. Hay muchos que no levantan la mano. Es decir, eso quiere decir que o no entendiste la pregunta 1 o no entendiste la segunda. Eso está peor. Tenemos ahora que orar por ti, porque no entendiste ninguna de las preguntas. La primera pregunta es, levanta la mano si tú no tienes problema. Nadie levantó la mano. La segunda pregunta es, levanta la mano si tú tienes algún problema en la cual podamos orar por ti. Hay muchos que se quedaron así. Eso quiere decir, ¿tú entiendes lo que... Are you here? ¿Estás aquí? Claro, uno es otro. Todos nosotros tenemos problemas. Problemas no quiere decir que me esté muriendo porque tengo un cáncer. Hay problemas chiquititos que son mucho peores que un cáncer, para que tú lo sepas. Mira, yo prefiero morirme de cáncer que morirme sabiendo que mis hijos no conocen a Cristo Jesús. ¿Estás aquí esta mañana? ¿Tú entiendes eso? Si Dios me pone un cáncer a mí y muero, sabiendo que mis familiares el día que mueran van a la presencia del Señor, me voy a morir contentísimo, aunque sea con un cáncer. No estoy diciendo en esta mañana que yo quiero tener cáncer. Estoy haciendo una comparación. Y en muchas ocasiones oramos por cosas que no tienen ni... tú sabes. Señor, tú sabes que mi carro se ponchó. Ayúdame, Dios mío. Y Dios dice, ve a tu carro, abre el maletero, sacas una goma y cambia la goma y se acabó. Para eso no hay que orar. Entonces, por las cosas que realmente tienen sentido y son graves, no hay intensidad. No hay esa seriedad de venir delante del Señor y decir, Señor, esto sí me desespera. Tú sabes que esto sí es grande. Una enfermedad, un problema, digo, espiritual de alguien. Hay muchas otras cosas más. Yo en esta semana meditaba en el texto bíblico de Mateo capítulo 6, donde Jesús es el que dice, no nos afanéis por las cosas que nos hace falta. Dice, Dios sabe las cosas que tú necesitas. ¿Y te acuerdas ese texto? Y dice, si las flores que no hacen nada, Dios las viste, y si los pajaritos que no trabajan, Dios los alimenta y todo eso, a nosotros Dios nos va a cubrir nuestras necesidades. Y nosotros, y mientras yo meditaba en ese texto bíblico y oraba, me daba cuenta de que bien seguido caemos en pecado. Pecamos cuando nos preocupamos por las cosas que no tenemos, porque le estamos diciendo a Dios, yo no confío en ti. Pero si oráramos constantemente y si oráramos intensamente o fervientemente, nos vamos a dar cuenta entonces de que Dios entonces cuida de nosotros. Es más, mira, piensa esto. ¿Quiénes de ustedes han estado en una crisis así económica de pronto que tú ves que lo vas a perder todo, que vas a perder hasta la casa? Levanta la mano. ¿Quién? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No mucho, fíjense. A lo mejor tienen a otros, tienen el dinerito guardado ahí. El dinerito de los diezmos es lo que hacen, ¿no?
para poder resolver su problema. ¡Auch! Pastor, eso me dolió. Mira, eso duele, sí. Aquellos de nosotros que hemos tenido la experiencia de, a pesar de ser fieles al Señor, hemos pasado crisis así que uno dice, es como que tú vas caminando así por la orillita ¿cómo se llama? Del barranco. Y de pronto estás así con el pie. Pero sí, porque no nos alcanza el dinero. El dinero hay que estirarlo. Y en la crisis tú sabes que el dinero se estira. ¿Tú sabías eso? Uno no sabe cómo. Eso lo hace Dios, no lo hacemos nosotros. Y eso pasa a través de ¿qué cosa? De la oración. Y en medio de eso uno se da cuenta, después, fíjate esto, después que todo salió, y uno respira otra vez y la economía de uno, no quiere decir que uno esté súper bien y que tenga mucha plata, pero la economía se aniveló y ya a lo mejor tengo mi trabajito y esto y pagué mi renta y los biles y la luz. Y uno mira para atrás y dice, wow, increíble que Dios me ayudó. Pero el problema es que si tú miras para atrás hace un mes, Dios te ayudó. Pero hace 6 meses atrás, Dios te ayudó. Y hace 1 año, Dios te ayudó. Y hace 5 años, Dios te ayudó. Y hace 20 años, Dios te ayudó. Yo lo pensaba el otro día. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeñitos y hubieron situaciones así de sub y baja. Y Dios siempre ayudó. Y Dios nunca nos dejó, ni nos dejó atrás, ni nos dejó. Y en algunas ocasiones, yo conversaba con una persona y decía, pastor, mira, esa es una experiencia porque yo perdí una casa. Digo, ¿y tú crees que Dios no sabía que tú tenías que perder la casa? Déjame decirte una cosa, si hay alguno aquí en esta mañana que perdió su casa, hay 2 razones por las cuales generalmente pasa eso. Una, por malas decisiones a la hora de comprar la casa, pudiera ser. Y otra, porque simplemente Dios cree de que esa casa que te quitó no te convenía. Si tú estás bajo la voluntad de Dios, no llores por la casa, papá. No llores por lo que Dios te quitó. Si tú hiciste todo lo que tenías que hacer o podías haber hecho, y con todo eso Dios te quitó la casa. Estoy poniendo un ejemplo, porque puede hacer la casa y puede hacer otra cosa. Si Dios te lo quitó, es porque Dios sabía que no te convenía. Y encima de eso, en muchas ocasiones nos damos cuenta que cuando Dios nos quita una cosa, nos da algo mejor. Mejor no quiere decir más grande, para que tú lo sepas, porque en algunas ocasiones la gente dice, ay pastor, pero yo tenía una casa así y ahora vivo así. Es mejor. Es mejor. No, claro. Yo le digo en muchas ocasiones a algunas personas, ¿te gustaría mi casa? Ay, me encanta, te la cambio. En serio te lo digo, te la cambio. Mira que mi esposo y yo lo hablamos a cada rato. Claro, no le decimos a la gente que tienes que echarte un día entero limpiando la casa. Ni que te tienes que echar 6 horas cortando la hierba. Con todo y tractor, nada de empuja, no, un tractor 6 horas para poder cortar la hierba. Porque es mucho trabajo. Entonces yo digo a la gente, te cambio mi casa por la tuya. Yo vivo en un apartamento, no importa muchachos, estoy buscando un apartamento ahora. Mucho mejor, reducirnos, mucho más sencillo. Para mí eso es mejor ahora. Y yo sé que para muchos de ustedes, porque eso lo hemos hablado con algunos hermanos, y dicen, ay pastor, yo estoy igual. Uno llega al momento, los años y la experiencia y toda una serie de cosas nos va enseñando a ser mucho más conservadores y ponerle valor a las cosas que antes pensábamos que eran insignificantes y ahora tienen valor para nosotros. Esto lo descubrimos a través de una vida de oración. La oración cambia no solamente las situaciones en nuestro alrededor, la oración cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y de las personas que están también a nuestro alrededor. Número 2 en esta mañana. Escribe ahí, la oración desata el poder de Dios. La oración desata el poder de Dios. Dice, de repente, en ese texto bíblico, en el número 7, dice, de repente apareció un ángel del cielo y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Pero me llama mucho la atención algo en este texto bíblico. Mira lo que pasa aquí, algo que pasó aquí. Eso fue en el versículo 7 y el 8, mira lo que dice el versículo 8. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. ¿Sabes por qué le dijo esto el ángel? Mira, yo no sé si tú te has puesto a pensar y te has puesto en los zapatos de Pedro. Pero si tú estás en la cárcel de pronto
y se aparece alguien y te abre la puerta, papá, tú dejas atrás hasta los calzoncillos. No, claro que sí. En cuero sale uno para afuera, pero este chance no lo pierdo yo. Bueno, te agarran también, pero, ¿sabes? Si corres rápido. Mira, el ángel, ¿tú sabes lo que le dijo a Pedro? Papá, hey, tranquilo, tranquilo, no corras. No corras, Dios está en control. No dejes atrás nada. Vístete. Eso que, si le dijo vístete, es porque no estaba vestido. Es decir, a lo mejor estaba en calzoncillo o con pijama, no creo que tenía pijama ni nada por el estilo. En algo estaba, no sé. Pero vestido no estaba porque le dijo vístete. Y le dijo encima, ¿qué más? Ponte los zapatos, descalzo no. No vayas descalzo, ponte los zapatos. Y después de eso, ¿qué más le dijo? Y ponte la chaqueta, la capa, ponte tu abriguito. No lo dejes aquí, eso es tuyo. Y a lo mejor Pedro está, conociendo a Pedro, oh, yo sé. Claro, uno no se da cuenta, pero Pedro, ese tipo de la, a ese no había que decirle, corre, él corría solo. Ese le mandaba a correr a todo el mundo. En el libro de Juan lo dice. Y ese es el gran problema de Jesús con Pedro, que el tipo era arrebatado. Entonces el ángel tuvo que lidiar también con Pedro. No, cálmate, vístete, ponte los zapatos y póntela y vamos. Y lo sacó. Eso fue lo que pasó. Dice el libro de Juan capítulo 14 versículo 3, Jesús dijo esto: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre del Hijo. El Padre en el Hijo. Es decir, Jesús está listo para bendecirnos cuando nosotros pedimos algo en nombre del Señor. Número 3. Dios no lo hará todo. Mira, apriétate el pantalón ahora, escucha esto. Dios no lo hará todo. Mira lo que pasó aquí. En el versículo 10 dice: pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron caminando unas cuadras. Y de repente, ¿qué cosa? El ángel lo dejó. Te digo esto por lo siguiente. Cuando te pongas a orar, no vayas a pensar de que las cosas te van a caer del cielo. Es decir, orar no significa de que Dios lo va a hacer todo por nosotros. De pronto allí, Pedro salió, me sacaron de la cárcel y llega así, ¿y ahora qué pasó? Solo. Tú sabes, déjame decirte algo. Tú sabes que hay mucha gente que sale de la cárcel y cuando sale, tremendas ganas que tienen de salir de la cárcel, y cuando más que todos aquellos que han estado en la cárcel por mucho tiempo, cuando se topan lo que hay afuera, van y le mientan a la madre a un policía para que lo metan de preso de nuevo. ¿En serio? ¿En serio? Porque hay mucha gente que dice, no, muchacho, estás loco. Mira, aquí tenía yo aire acondicionado, televisión, comida, me iba a jugar basquetbol allá afuera y cuando me daba sueño me iba a dormir otra vez. Y allá afuera no, allá afuera hay que trabajar. La cosa es diferente. So Pedro ahora salió de la cárcel y el ángel dijo, ahora estás por tu cuenta. ¿Qué te toca hacer? Entonces, la oración es parte de lo que activa, el poder de Dios y demás. Pero Dios no lo va a hacer todo por nosotros. Si tú estás orando por trabajo, atención con esto, si tú estás orando por trabajo, no vayas a pensar de que van a venir a la puerta tuya a buscarte ir a trabajar. Tú vas a orar todos los días, eso quiere decir constantemente, vas a orar entonces fervientemente, pero por el otro lado tienes que ir a hacer aplicaciones y buscar trabajo. Yo le digo a la gente, buscar trabajo para una persona que no tiene trabajo, buscar trabajo es un trabajo como tal. Si tú no lo sabías. ¿En serio? Buscar trabajo. Tienes que trabajar 8 horas al día para buscar trabajo. Porque tienes que salir durante 8 horas por varios días seguidos. Pero con mucha gente sale 1 hora o 2. Hice 3 aplicaciones hoy. Qué cansancio. Digo, nomás que 3. ¿Te cansaste de hacer aplicaciones? Entonces, ¿qué tú esperas? Si cuando te llaman a trabajar te van a llamar por 8. Y a lo mejor no vas a tener que escribir. Te van a llamar con una pala en la mano y un pico. Sí, a lo mejor. Entonces, la gente se queja por eso. No, buscar trabajo es trabajo. Y vas de un lugar y vas a otro. Yo le digo a la gente, tú llévate ahí tu papelito, tu libretica, ¿no? Y tú vas a apuntar dónde hiciste las aplicaciones y los nombres y los teléfonos. Y tú estás orando, porque Dios te va a ayudar. Pero entonces después que hiciste las aplicaciones, pasó 1 día, 2, y le hablas al jefe, oye, fulanito, Juanito, mira, yo hice una aplicación contigo, ¿te acuerdas de mí? Te voy a decir una cosa, te van a dar trabajo por 2 razones. O porque te necesiten o porque los cansaste. ¿En serio? O por cansancio. Créamelo. Funciona así. Tú coges a un jefe.
donde tú hiciste una aplicación, si te gustó un trabajo, tú crees que ese sea, y lo metralletas todos los días, llamándolo, y por salir de ti te van a dar el trabajo, para que no lo moleste más. Pero sigue orando, la oración no puede parar. Ahora, encima de eso, después que encontraste el trabajo, tienes que seguir orando para darle gracias a Dios por el trabajo que te dio. Pero encima de eso, tienes que seguir orando, porque si tú no lo sabes, después que tú consigues un trabajo, va a haber alguien en tu trabajo que tú no le vas a caer bien y te va a querer sacar también de allí. ¿Amén? Amén. Ahí escucho uno cuando me amén. Claro, todos lo sabemos. Todo el mundo sabe que en su trabajo siempre hay alguien, aunque todo lo que te hace falta es uno para que tú lo sepas. No te hace falta muchos. Uno, solamente te hace falta en tu trabajo que le caíste gordo, malo, pesado y va a decir, este me lo voy a sacar de aquí. Y aunque tú no hagas nada malo, te va a meter en problemas, igual que a Pedro. Entonces, ¿cuál va a ser la solución a nuestro problema? ¿Pelear con la gente? No. Orar. Ya no solamente estoy orando ahora porque Dios me dio un trabajo, ya lo tengo. Ya no solamente voy a orar para darle gracias a Dios por mi trabajo, ahora tengo que orar para que Dios me proteja el trabajo y me cuide. ¿Te das cuenta de que la vida de oración no la podemos sacar de nosotros? No podemos, no hay forma. Y número 4 y último en esta mañana. Dios contesta nuestra oración. Escúchame, Dios contesta todas las oraciones, todas. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Cristo Jesús está siempre listo para interceder por nosotros. Y está listo para interceder por nuestras necesidades físicas, por nuestras necesidades económicas y por nuestras necesidades emocionales. Pero sobre todo en esta mañana, mi querido hermano, Jesús siempre está listo para ayudarnos a interceder por nuestras necesidades espirituales. Y en esta mañana lo más importante sería orar por nuestra salvación. Si tú eres salvo y si tú estás en Cristo Jesús, Dios te protege y te cuida de todo lo demás. La pregunta en el día de hoy es, ¿habrá alguien aquí en esta mañana, habrá alguna persona que todavía no ha creído en Cristo Jesús como su Salvador? Y que en este día quiera decir, Señor Jesús, yo quiero creer en ti, yo quiero que tú entres en mi corazón. Enséñame también a orar. Enséñame a estar en comunicación contigo. Yo quiero tener esa bendición. Yo quiero compartir eso también. Yo quiero experimentar lo que se ha enseñado aquí en este día. Y yo quiero recibir la protección y el cuidado tuyo. Pero sobre todo, yo quiero recibir salvación y estar un día contigo también en el cielo. Habrá alguien en esta mañana que quiera hacer esta decisión. Si tú quieres creer en Cristo, no tienes que decir nada, solamente levanta tu mano y vamos a orar por ti en esta mañana. Habrá alguien en esta mañana, que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga. Habrá alguien en esta mañana, que el Señor te bendiga, que tú también, el Señor te bendiga. Habrá alguien más que quiera decir, le entrego mi vida a Cristo, que el Señor te bendiga. Joven, que el Señor te bendiga. Alguien más. Vamos a dar gracias. Padre, bendigo tu nombre en esta ocasión por la oportunidad que hemos tenido de compartir tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú estás entre nosotros. Gracias porque nosotros podemos confiar en ti, porque tú eres un Dios grande y poderoso, porque sabemos que cuando venimos delante de ti en oración, oh Dios, tú inclinas tu rostro y tú nos escuchas con atención, que no hay absolutamente nada que interrumpe nuestra comunicación contigo. Y tú conoces nuestros problemas, y tú conoces nuestras necesidades, y tú conoces nuestras debilidades, pero tú quieres que nosotros te lo expresemos también. Y esto es lo que hacemos a través de la oración, oh Dios. Ayúdanos, Padre, para nosotros poder estar constantemente en oración contigo todos los días. Que no se nos olvide. Tenemos muchas razones por las cuales te pedirte. En esta mañana yo te doy gracias por estas 3 personas que han levantado su mano y han recibido a Cristo en su corazón. Tu palabra dice que cuando nosotros creemos en Cristo, sinceramente dejamos que Jesús entre, tú nos transformas y nos cambias. Es algo sobrenatural. Nosotros no lo podemos expresar, ni lo podemos explicar. Pero en esta mañana yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, que tú derrames tu espíritu sobre estas personas que han levantado su mano en esta mañana, Padre.
y que tú les cuides y les bendigas y les protejas, y que ellos puedan descubrir también lo que nosotros hemos descubierto en ti, que a través de la oración tenemos la oportunidad de venir delante de ti, hasta tu trono, y mirarte cara a cara, oh Dios, y hablarte y pedirte, y tú nos ayudas, y tú nos bendices en muchas maneras diferentes, pero sobre todo, Padre, tú traes al corazón nuestro paz y tranquilidad, y nuestra vida viene a ser algo diferente, porque confiamos en ti, sabemos de que tú estás en control, no importa lo que pase en nuestras vidas, tú siempre estarás en control de cada uno de nosotros. Te doy gracias y te bendigo en este día, y tu pueblo dice, amén y amén.